¿Tiene rato para...? No, ¿Y aquí? no, ahí sí grabando. Sí. Ok, bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Vemos que nos contaste sobre una enfermedad, pero no la nombró, pero una enfermedad. Cuéntanos sobre ella. ¿Cómo fue tu lucha contra el cáncer? Sí, señores, tuvo cáncer. El Señor es tan poderoso que mire, aquí estamos, un testimonio viviente. Oye, bueno, no fue fácil, fue demasiado fuerte. Hay muchas cosas, de hecho, hay gente que siempre se recordará eso como testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. A la edad llego a la iglesia a la edad de 17 años y a los 18 me bautizo, ¿verdad? Cuando ya cumpliendo los 19 y ya un bachiller, uno pensando en una carrera de qué va a estudiar, me comenzó una enfermedad, comenzó una madrugada, me paré con un dolor en la espalda, por aquí a nivel de la columna, y fui al baño a orinar y no podía, pero es un dolor fuerte, y se me durmió la pierna, y ese dolor fue, oye, duro, una cosa que eso uno hasta me desmayé así, mareado, pero del dolor tan tremendo. Eso fue a las 3 de la madrugada, una madrugada. Y luego, bueno, me quedé dormido, se me fue pasando, me puse a orar, se me fue pasando. Y vino normal el día siguiente, por aquí, por allá, fuimos a la calle, el liceo, la iglesia, los hermanos, joven, jugando fútbol por acá. Pero eso me quedó en la mente como si fuese un sueño, sería que yo estuve soñando, pero fue terrible ese dolor, hermano, porque después todo volvió a lo normal. Como a los 3 días, otra vez me volvió a dar ese dolor. Después pasó como una semana, me volvió a dar ese dolor. Fuerte, se me dormían las piernas otra vez. Oye, ¿qué será esto, Señor? Allí comenzó entonces la búsqueda en los médicos, la medicina, los doctores, mira, esos son los riñones, eso es una punta asiática, eso es tantas cosas que decían, esos son los intestinos, ese es el de todo, y comenzó esa búsqueda, tómate esto, haz esto, cocina esto, este es el medicamento, ahí comenzó eso, pero ya el dolor comenzó a dar más seguido. Ya estaba terminando ya el bachillerato para entrar a la universidad, haciendo planes de ir a estudiar. Me llevaron una vez en la escuela de música aquí, Pablo J, y se están haciendo, el director de allí me dijo, bueno, pero es que tú tienes un talento que ya, oye, estás con el piano y no vale, tú no tienes que quedarte aquí en Upata, vamos para que empieces a estudiar en el Conservatorio de Música allá en Caracas. Y había un muchacho que él fue que me llevó a la escuela de música, que él le gustaba mucho la música, pero no tenía pues esa virtud. En lo que me llevó, él me dice, mira, allá en Caracas, yo voy para Caracas a estudiar ahora mi carrera, dice, yo voy a estudiar ingeniería, pero allá queda el conservatorio, José Ángel Lama se llama el Conservatorio de Música de Caracas, y mi hermana me dice, tiene una heladería allá, nos vamos para allá, tú estudias allá, yo estudio allá, porque éramos muy amigos, y cónchale, buscando una carrera, buscando qué estudiar, bueno, vamos para allá, estudias allá, y vivimos allá con mi hermana y trabajamos en la heladería. Eran mis planes, yo dije, bueno, esto es lo que voy a hacer, me voy de aquí, voy a estudiar en el conservatorio, y ya como joven uno dice, bueno, cuando venga de allá, Ráguara, llegó con tremendo título, llegó el licenciado, llegó el músico, cuando venga de allá vengo chapeando, como dice uno está joven y piensa en eso. Pero no pude terminar
no pude terminar, no pude ir a la universidad ni nada porque tuve ese problema, me dio esa enfermedad. Mira, comenzaba ya, de hecho, no estuve en ninguna de mis graduaciones nunca por todo lo que estaba pasando. Comenzó ese problema 1 mes, 2 meses, 3 meses. En ese problema, hermano, que ya no podía ni caminar, ya estaba ya me paraba a veces y cuando me daba cuenta me había orinado, ya no había un control, ¿verdad?, de mi esfínter. Buscaba para caminar, me dolían las piernas, ya estaba renqueando así como dicen por allí, ya arrastraba los pies. Y con todo eso me recuerdo, bueno, que pensaban que era una lección, a lo mejor jugando fútbol, algo, la gente, oye, eso fue jugando fútbol, yo, bueno, pero ya la enfermedad había comenzado, ya estaba fuerte, ya había pegado, ya de ahí tuvieron que llevarme al hospital, me hospitalizaron allí un tiempo, no consiguieron nada, pero eso iba subiendo, eso seguía, ya me desmayaba, ya el dolor era tan fuerte que cónchale, uno no hallaba, me inyectaban calmantes y ya los calmantes no hacían efecto. Me llevaron y me hospitalizaron en San Félix, en Guayparo, allí, en el hospital de Guayparo, y allí tuve un tiempo que fue un tiempo de bendición también por lo que pasé allí, por lo que Dios permitió, porque ya los muchachos en ese tiempo en la iglesia, los músicos ya ni siquiera iban, el único músico que iba era yo, o tocaba el piano, o tocaba la guitarra con los hermanos allí, y siempre estaba allí, pues, siempre estaba allí, y Dios permitió entonces esa ausencia, decían los hermanos, esa ausencia tan notable, pero yo estaba hospitalizado allá, y me recuerdo que los muchachos me iban a visitar allá, en el hospital, me comienzan a hacer los exámenes y no aparecía nada, decían en los riñones tampoco es, que si puede ser el colon tampoco era nada de eso, hazle una quimioterapia que pudiera hacérsele dependiendo, pero había que estudiar qué era, todo, había muchas opciones, pero no se sabía lo que era. Cuando me tienen que mandar a Caracas, porque en Caracas era donde se hacían las resonancias magnéticas, aquí no había. Me mandaron a Caracas y bueno, yo nunca había viajado en avión, pero ahí me llevaron en avión para Caracas y nunca había ido a Caracas tampoco a hacerme la resonancia magnética. Allá en Caracas me hicieron ese estudio, pero no me dejaron allá. El plan era que me dejaran en Caracas para que me hicieran todo, pero no podían, no habían recursos. Me trajeron de nuevo para acá, me traen para Guayana, para el hospital de Guayparo. Cuando me van a hospitalizar nuevamente, allí dijeron que como yo no gozaba de un seguro social, el hospital estaba en paro en ese tiempo, no podían hospitalizar porque yo no tenía un seguro social. Mi papá era un albañil, no cotizaba un seguro, yo no estaba incluido en seguro social, entonces no podían hospitalizarme. Me mandaron donde mi tía Vianney en Cunare 3, en un apartamento por allá. Tuve 20 días allí. Y allí la misericordia de Dios fue tan grande, porque allí me daban los dolores, todo eso, y me inyectaban, me ponían, pero mira, decirte cómo yo salí vivo allí es un milagro de Dios, allí nada más, hasta que logran hospitalizarme de nuevo y llegan los resultados de la resonancia que se había hecho. Y el resultado decía un tumor canceroso a nivel de columna y hueso sacro, a nivel medio, que se está carcomiendo las vértebras y la pelvis. Por eso era que no podía orinar, por eso era que no podía caminar, porque todos esos nervios estaban carcomidos y comprimidos y ya no caminaba. Ya es duro, es tan duro y tan difícil, Mauri, mira, de que a lo mejor logras, pero no te lo imaginas nunca, pero en Guaypano, en el hospital, a mí me cargaban era con una sonda por acá
no podía andar caminando porque las piernas ya no me daban, pues, y andaba en silla de ruedas. Era en silla de ruedas y ya sabía conducir silla de ruedas yo solo, porque a veces no había quien me empujara y yo tenía que ir. Me recuerdo que salía en la silla de ruedas y me iba a un balconcito así y me ponía, bueno, a orar y a llorar. A orar, a llorar, a orarle a Dios, a gemirle a Dios. Y lograba ver en ese balconcito cuando se podía ver las estrellas así, y decía, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué situación? Decía, Señor, ¿por qué esta situación es tan difícil? ¿Por qué será que como ser humano, por qué será que creo que no estás, Señor? Decía yo, ¿por qué será que veo que no estás? ¿Por qué todo va de mal en peor? ¿Por qué si yo me puse en tus manos, en tus caminos, ¿por qué me tiene que pasar esto, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie sabía, hasta que se da ese veredicto que, bueno, se dice lo que es, ahora porque un cáncer, Dios mío, y eso es incurable. Es incurable. Los médicos decían, la única opción puede ser operarlo, y cuando lo operemos, él puede quedar en silla de ruedas, o el cáncer, como el tumor va carcomiendo, después de la quimioterapia, que se le hagan la quimioterapia, puede seguir, durará unos 3-4 años, porque ese tipo de tumor canceroso se manifiesta en personas de 65 años en adelante. Y yo era un joven, ¿y por qué este joven tiene esto? ¿De dónde se presenta esto? ¿Por qué? Cuando uno va viendo que los especialistas son los que dicen eso, hubo un momento que yo estaba en la camilla, me llevaron porque la sonda se había vencido y me llevaron a cambiar la sonda, que era un dolor extra, un tremendo dolor, y la puerta quedó semiabierta así, estaban los especialistas viendo mis estudios allí. Y yo logré, bueno, asomarme ahí de la camilla así viendo, y comenzaron ellos a hablar. Y cuando uno confía, uno dice, bueno, el doctor, uno está enfermo, uno va a ir al doctor, algo que le diga el doctor a uno lo alienta, ¿entiendes? El doctor, tú llegas enfermo y el doctor te dice, no, pero es que tú no tienes nada, eso simplemente te tomaste un vaso de agua y el agua estaba fría, y oye, ya uno, bueno, ¿verdad? El agua estaba fría, no ameritas nada, ya sale reconfortado, pues. Entonces los especialistas, esperando por los especialistas, que son los neurocirujanos y todo eso que están ahí, traumatólogos, viendo eso, y yo que logro ver allí, y ellos revisando eso, y comienzan a comentar y a decir eso, decir, oye, pobrecito este joven, este muchacho, mira, tan joven, y ve cómo le sale esto. Bueno, lo que se puede es operar, o se opera en la parte de adelante acá, y después se opera en la parte de la columna, se manda a reposar, y después dentro de 6 meses para operarlo en la parte de la columna. Pero normalmente, bueno, ellos explicaban en una servilleta echaban una tinta, le echaban allí. Ellos, la mejor manera de explicar el tumor era eso, y decían, la servilleta es el hueso, la tinta es el tumor. Para nosotros arrancar esa tinta allí, ¿qué tenemos que hacer? Romper la servilleta. Entonces así, esa es la operación que hay que hacer. Explicaban eso. Por eso es que, bueno, puede quedar en la silla de ruedas, todo eso. Cuando yo vi eso allí, yo dije, oye, Señor, Señor, pero ¿qué pasa? La duda comenzó allí, no es para menos. Y yo, Señor, y yo, todo lo que me pasó por la mente fue desde el primer día que yo le entregué mi corazón al Señor, mi vida al Señor. Desde ahí en la mente me pasó fue eso. Cómo llegué a los caminos del Señor, lo que hacía con los muchachos, cuando estaba en las canchas corriendo, cuando andaba brincando por aquí, cuando andábamos tocando con los muchachos de la iglesia, gaitas, y todo eso me pasó por la mente cuando yo estaba haciendo eso. Y dije, Señor, o sea, como que, o sea, ¿por qué está pasando eso? Entonces, ¿para qué yo me entregué a tus caminos para pasar por esto, para ver esto? No era. Dije, no. O sea, todo se me, para decir verdad, creo que la fe y todo eso se me vino en ese momento abajo. Ya. Dije, no, hasta aquí llegué, ya, listo, como que dice. Pero gracias a Dios por los hermanos que estaban en las iglesias orando, los jóvenes,
me iban a visitar, a orar, y recuerdo que mi mamá y eso se quedaban allí conmigo, pero un día la hermana Antonia Barrios, que para mí, bueno, ha sido como una madre, mi pastora acá en la iglesia, una vez ella fue a visitarme y me dijo, no, yo me voy a quedar esta noche para cuidarte, para que tu mamá descanse, ¿ok? Y ya yo estaba, ya está listo, ya los médicos habían dado el resultado, ya listo, ya, ¿qué más? ¿Entiendes? No se puede hacer más nada. Y ella me dice, ¿qué pasó? Yo, no, ya no duermo, no tengo sueño, ya está listo. Y ella me dice, ¿no tienes sueño? No. Ah, bueno, entonces vamos a vigilar, vamos a hacer una vigilia. Y bueno, comenzamos a orar allí, a leer la Biblia allí, calladito. El día siguiente, ¿qué pasó? No, ya esta comida, ya tenía meses allí, ya la comida ya de ahí, de ese hospital, ya me daban comida, era porque, bueno, pues ya, ese muchacho ya está desahuciado, ya qué más. Y entonces, ¿no vas a comer? No. Bueno, entonces vas a ayunar, me decía yo, vamos a ayunar, ora, conságrate a Dios allí. Bueno, y ahí comenzó. Allí comenzó lo que se llama un trabajo de restauración en mi fe, ¿verdad? Y eso comenzó, y después ella se vino, después iban los hermanos, después ya, pero ya me sentía fortalecido en la fe. Hasta que un día mi tío Johnny y ella, ¿verdad?, me dijo, tú me preguntas a mí que qué es lo que tú tienes, Mauri, pero yo te voy a decir la verdad. Tú lo que tienes es un tumor canceroso, así, me lo explicaron ellos porque los doctores no querían decir nada. Ella me lo dijo, me dijo, mi tío, tú lo que tienes es eso, me dijo. Y yo, conchale, sí, eso no tiene, ella me dijo, eso no tiene solución, es cáncer, eso el cáncer cuando lo pican sigue carcomiendo, eso no tiene solución. Y yo, bueno, me dijo, pero te vengo a decir otra cosa, tú tienes al Dios grande, al Dios que creó la ciencia, que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, que hizo las aves, que te hizo a ti, el Dios que conoce tu vida, ese Dios tú lo tienes, y ese Dios es más poderoso y más grande que ese cáncer que tú puedas tener, o que sea lo que sea, Dios te puede salvar, Dios te puede levantar de allí, tú tienes ese Dios. Entonces, ahora sí, me decía ella, la vez pasada me preguntaste qué era lo que tenía, bueno, te vengo a decir qué es lo que tú tienes esto, pero tienes un Dios grande y poderoso. Entonces está o la enfermedad o está el Dios que tú confiesas y que tú crees y le entregaste tu vida. Y bueno, a ese Dios me aferré, a ese Dios allí empezamos, allí, Señor, a orar, y ya me paraba en las madrugadas, siempre era a llorar, y Dios mío, un día más aquí en este encierro del tratamiento sin solución, esperando a ver qué podía hacer en su misericordia, los médicos también conmigo, ya ocupando un puesto más, una cama más, Señor, pero ya de allí me paraba en las madrugadas y me ponía a orar. Me ponía, Señor, Padre, dame fortaleza, hasta el día que subieron por operarme, no, que te van a operar aquí, después te mandan a dejar, te vamos a operar, entonces bueno, vamos a operarlo nada más en la columna, a ver cómo está eso, dijeron ellos. Cuando me operaron allí se encontraron con que no era como ellos decían, sino que lo que hicieron fue limpiar todo eso, pero la operación era de riesgo, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Era de riesgo, de alto riesgo, porque habían, por el sitio donde es la operación acá, en la columna, a nivel de cintura allí, ahí están todos los como que dice, los nervios y eso, y el tumor estaba allí, entonces todo eso tuvieron que desbaratarlo. Me dejaron allí en una camilla, me operaron y me sentaron allí, en la camilla. Tuve 3 días en la misma posición porque me dejaron allí, ya está listo. Como que, bueno, esto era lo que quería, ya esto es lo que se hizo. Si vive o no vive, bueno, ellos se fueron. Tuve 3 días con sangre en este brazo, por aquí poniéndome sangre, por aquí poniéndome suero y la sonda aquí. Bueno, y la operación era en la espalda, ¿sí? Entonces no podía ni moverme, no podía hacer nada, pero sí estaban los hermanos, estaban mi mamá, la gente orando allí conmigo, y yo clamaba mentalmente, qué dolor tan grande, sentía que me iba, sentía que me moría, sentía tantas cosas, hasta que pasó un 15 días ya y estaba allí, pero una madrugada me desperté, y ya dije, Señor, todo estaba tan tranquilo, fue una mañana diferente, todo estaba tranquilo, sentía una paz, la presencia de Dios, y
y me tiré de la cama porque buscaban para pararme, me mareaba, me caía, me tenían que acostar de nuevo, todo eso. Pero ese día me paré y cuando fui a dar un paso así sentí tremendo dolor por dentro. Oye, Señor, y me mareé así, me agarré y dije, Señor, tú estás conmigo, Espíritu Santo, dirígeme. Y di un paso y eso como que se me iba a reventar por dentro. Y después di el otro paso y me dolió más. Oye, Señor, pero yo no quiero volver aquí. Y di otro paso y se me fue yendo el dolor, se me fue desapareciendo el dolor. Después comencé a caminar alrededor de la cama y el dolor fue desapareciendo, porque eso seguía, ese dolor ahí como latente, era seguían dormidas las piernas, pero eso comenzó como a despertarse. Y me paré de ahí, me fui a caminar por el pasillo, a visitar a unos amigos, agarré la sonda esa, me la puse por aquí y me fui a caminar por el pasillo, a visitar a unos amigos y algunos que me veían, oye, vale, hermano, estás caminando, oye, ese Dios es poderoso, entonces decían ellos. Y las enfermeras que ya me conocían a mí, se encariñaron mucho conmigo, que Dios las bendiga, llegaron allí y no me consiguieron en la cama y se pusieron a llorar, porque le habían dicho que yo de un momento a otro, pues después de la operación, eso ya estaba frito, ya iba a morir, pues ya no podía seguir viviendo más. Y no me vieron ahí, ay, cuando llegué las conseguí llorando allí, pero, ay, muchacho, no, mira, estás caminando. Y bueno, fue algo maravilloso, fue ver la mano de Dios allí en ese momento, pero un momento tan difícil, en plena juventud, como que él dice, Dios hizo eso, y Dios permitió eso, mira, porque Dios es grande. Dios es grande, y mis planes eran otros, irme a estudiar por allá, Caracas, todo eso, pero pasó eso, Dios lo permitió, pues, Dios conoce todas las cosas, Dios conoce qué me hubiese pasado a mí. Después de eso, bueno, pude estudiar en un conservatorio, aquí en Ciudad Bolívar, en San Félix, pude estudiar y fui a la universidad, me gradué, gracias a Dios, todo eso, pero ya no era como pensando en aquel joven que iba a llegar aquella vez, ¿te acuerdas? Que yo voy a Caracas, cuando vengo, llegó con el título, llegó el maestro de la música, decía yo, me imaginaba así, no, ya después que estudio, con otra visión, ya después que Dios me permite esa experiencia, me sana, me levanta de una cama. Cuando estaba estudiando en el conservatorio, cuando estudiaba música, decía, Señor, estoy aquí porque quiero hacer cosas buenas para ti, porque quiero algún día, bueno, enseñarle a otros, porque ya cuando un título, cuando uno trae reconocimientos musicales y todo eso, el reconocimiento es para Dios que permitió todo eso, y ya uno vine porque, Señor, es para tu gloria y tu honra, no para la honra del hombre, ni para honra mía, sino tuya, porque Dios es lo primero, por haberme sanado, por haberme levantado de allí. Y mira, hay tantas cosas que después de eso, no sé cómo irás a hacer, pero son tantas cosas, no sé si esta pregunta estará por allí, pero después de eso, Señor, me ve el doctor y, mira, tú eres Mauricio Río, me llevaron a Ciudad Bolívar a la consulta que me mandan de aquí de Guaypar, y pasa pues cuando paso, pero tú eres, sí, mira, pero yo esperaba que entrara, según tu informe saliera, pero tú estás mejor que yo, levanta el pie, ay, levanta el otro, oye, ven, mira, oye, vale, no, bueno, a ti lo que hay que hacerte son 2 quimioterapias nada más, porque bueno, según el informe, 3 quimioterapias, hay que hacerte 3 quimioterapias, y yo estoy ahí esperando, mientras estaba esperando allí que el doctor me viera, había gente que le hacían las quimioterapias y salían algunos moribundos, otros, la gente ahí, bueno, pues con huecos así en la piel, todo eso. Y yo estaba ahí, así como tú ves ahorita, y yo me quedo viendo y yo, Señor, pero, oye, si esa mañana yo me levanté en tu nombre y oye, Señor, yo no creo que vuelva a venir para acá. Y entonces el doctor, hay que hacerte esta quimioterapia, ¿vale? Cuando llego de allá de Ciudad Bolívar, en la iglesia había una campaña y tenía que ir al día siguiente a hacerme la quimioterapia, pero no había quien tocara piano, no había pianista, y yo me quedé esa noche tocando, y entonces, mira, aquí está el hermano Mauri tocando, oye. Y me hicieron una pregunta, y yo, testifiqué, no, el Señor me sanó,
me salvó y oye, aquí estoy, gracias a Dios con ustedes. Entonces, bueno, de ahí siguió la campaña y yo me quedé tocando esa campaña. Y después, mira, que hay que hacerte la quimioterapia. Y dije, Señor, yo dije que no iba más, y si tú me sanaste ya, yo no, ¿para qué yo andar por ahí? Recuerdo que un hermano de la iglesia bautista, hermano David Álvarez, porque había una presión también en mi familia por el mismo cariño y el riesgo, pues ellos, no, tienes que ir llorando, tienes que hacerte esa quimioterapia, oye, vale, anda. Y dije, bueno, tendré que ir a hacer esa quimioterapia porque me están esperando para eso en Ciudad Bolívar. Y él me dijo, bueno, si vas es como si dudara de lo que Dios ha hecho, si dudas, anda. Entonces, no, Señor, yo dije, no, Señor, yo no dudo de lo que tú has hecho, aquí me quedo. Y me quedé esa semana tocando en esa campaña, no me hice la quimioterapia. Las quimioterapias, si había que hacerlas, me las hizo el Señor. Me las hizo el Señor porque las hizo el Señor porque decía que no, que esa enfermedad va a seguir carcomiendo. Y mira, el Señor detuvo esa enfermedad en el nombre de Jesucristo, se detuvo. Aquí estoy, los médicos decían que no podía caminar, mira, camino, a veces no hay carro para viajar a donde yo estoy y bueno, me tengo que ir a pie y digo, gracias Señor porque tú me sanaste y aquí estoy caminando para tu gloria y tu honra. Y de hecho cuando nacieron mis hijos, cuando nació mi hija Mauriel, la hermana pastora fue y agarró, la hermana Antonia fue y agarró a Mauriel y yo estaba allí, bueno, soy papá, no viendo, bueno, primera vez que soy papá, ahora hay que comprar esto, pensando. Y ella agarró a la niña y comenzó a glorificar a Dios y a verla así y a llorar. Y yo, bueno, y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, oye hijo, me dijo ella, cuando tú estabas enfermo, ¿te acuerdas que te dieron de alta ya, que lo de las quimioterapias? El doctor dijo, es más, dijo el doctor, porque no, el muchacho que no podía caminar, pero está caminando. Sí, dijo el doctor, pero estén con él, ese muchacho puede tener su pareja, su mujer o eso, pero no va a poder tener hijos. Él no va a poder tener hijos por esto, por todo lo que pasó. Y bueno, ahí está mi hija, Mauriel, muy linda, y está mi hijo, Mauri David, bueno, pues más creciendo, hermoso que el Señor me dio. O sea que hasta eso también el Señor se glorificó y se seguirá glorificando. Entonces, a Él, Dios es grande, Dios es poderoso. Esa fue la manera en que Dios permitió pues que a mí me pasara esa situación del cáncer, un tumor canceroso, el cáncer, no puedes caminar, no vas a poder vivir, pero de allí Dios me levantó, Dios me sanó para su gloria y su honra. Esto no fue que me lo contaron, que esto fue, lo viví yo. O sea, yo sé y mucha gente sabe que fue lo que Dios hizo en mi vida, porque grandes testimonios hay a raíz de eso, pues, de gente que Dios utilizó la misma enfermedad por la que yo pasé para glorificarse en sus vidas. Hubieron el hermano Nelson Rojas me estaba testificando que cuando él fue a donar sangre, le descubrieron un problema en su sangre, que era ¿cómo se llama eso? Que tenía un parásito en su sangre y no podía donar sangre, no pudo donar mi sangre, los sangre para mí, hermano Nelson, bueno, estamos pendientes con eso. Esa sangre, Dios permitió, no pudo donar la sangre por eso, el doctor lo llamó aparte y le dijo, usted tiene un parásito que se carcome y usted no va a poder tener hijos. Mira, el hermano Nelson dice que pasó por un proceso y Dios lo sanó, se fue a la iglesia, oró, ayunó, Dios lo sanó de ese parásito y tiene 5 o 6 hijos y nietos y tiene una familia hermosa que le sirven y adoran al Señor. O sea, y mucha gente testifica a raíz de esa enfermedad que yo pasé. O sea, cuando Dios permite algo para glorificarse, la iglesia se unió como nunca. Doy gracias al Señor por la iglesia, por todos los hermanos, siempre agradecido. Los muchachos que ya no iban a la iglesia y eso, bueno, como no estaba el músico, como no estaba yo, que yo en ese momento era presidente de jóvenes, no estaba el presidente de jóvenes, entonces ellos iban todos y organizaban el culto y la adoración, iban a orar de madrugada por mí, hacían reuniones juntos de ayunos y todo eso, pero Dios comenzó a tratar con sus vidas, porque recuerdo que yo era presidente de jóvenes cuando me enfermé y había ciertas luchas entre ellos, cierta discordia, pero Dios permitió en eso. Y yo recuerdo cuando estaba
en el hospital, que me iban a visitar todos y se agarraban de las manos para orar por mí, lloraban. Yo sabía que, bueno, Dios y el Señor, algo Dios está haciendo, decía yo. Pero todo eso Dios los permitió, disculpa, para glorificarse. Y fue la manera en que Dios trató conmigo de una manera muy especial, para demostrarme que Él es Dios. Dios tiene control. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Sí vale la pena, sí vale la pena.